Antes de comenzar, quiero pedirte que si te ha pasado algo aterrador, lo dejes en los comentarios. El tipo medía más o menos lo mismo que yo, unos 1.68 metros, y mi novio mide alrededor de 1.88 metros y es corpulento, así que probablemente podría haberle ganado. Pero ese tipo parecía completamente loco. No quería correr el riesgo de que sacara algún arma. Mi novio salió corriendo hacia mí, caminó conmigo mientras el perro hacía sus necesidades y regresamos al departamento. Todo el tiempo miraba alrededor como una loca, aterrada de que ese hombre apareciera de la nada. Cuando entramos a la casa, por fin le conté todo a mi novio. Tal como había predicho, se levantó para salir a golpear al tipo. Le rogué que no lo hiciera porque tenía miedo de que se lastimara y finalmente se calmó y me consoló. Después de eso, vi a ese hombre una vez más, semanas después. Mi novio y yo íbamos hacia mi coche para hacer un mandado cuando una camioneta pasó. Allí, en el asiento del copiloto, estaba él mirándome por la ventana. Sonrió y me saludó con la mano antes de que la camioneta se fuera. Me dio una sensación horrible, me sentí enferma. Nunca lo volví a ver, pero todavía miro por encima del hombro a donde sea que vaya. Tuve un sueño muy vívido en el que mi hermana moría. Ella estaba en una fiesta con sus amigos y yo estaba en casa, todo era normal. Me fui a dormir y entonces tuve este sueño extremadamente vívido en el que mi hermana estaba desaparecida. Mis padres y yo salimos al campo que hay detrás de la casa y empezamos a buscarla allí. Encontré uno de sus aretes en el borde de una zona boscosa y seguí adentrándome en el bosque, que poco a poco se volvía más denso hasta transformarse en una especie de refugio de madera, como los que se usan para cabras u ovejas. Dentro del refugio estaba mi hermana, acurrucada en posición fetal, muerta. Corrí hacia ella, la levanté y la sacudí, intentando hacer cualquier cosa para traerla de vuelta. Recuerdo sostener su cuerpo frío, como ya estaba rígido por el rigor mortis y esa sensación cerosa en su piel. Fue horrible. Me desperté llorando desconsoladamente y llamé a mi hermana muchas veces, esto fue antes de que los mensajes de texto estuvieran incluidos en el plan, pero no contestó. Hice que mi mamá la llamara, solo aceptó hacerlo por lo alterada que yo estaba, y mi hermana de hecho regresó a casa temprano a la mañana siguiente. Le conté sobre mi sueño y ella me dijo que, mientras estaba bebiendo con sus amigos, había recibido un golpe en la parte de atrás de la cabeza durante algún juego que estaban haciendo cerca del bosque. Mientras los demás se habían ido corriendo para seguir jugando, ella se había quedado acurrucada en el suelo porque estaba muy mareada por el golpe. Dijo que entraba y salía de la conciencia, pero no sabía si era por el alcohol, por el golpe en la cabeza o por una combinación de ambos. También había perdido uno de sus aretes esa noche. Todavía me angustio al pensar en haber sostenido el cuerpo de mi hermana, aunque técnicamente solo fue un sueño, y cada vez que sueño algo aunque sea remotamente relacionado con ella, la llamo de inmediato por si acaso. Incluso si crees que es seguro caminar sola, hay personas raras ahí fuera. No importa lo que lleves puesto ni la hora del día, aún así pueden ir tras de ti. Nunca volví a caminar sola por ese complejo después de eso. Tomé decisiones terribles en esa situación que pudieron haber hecho que me lastimaran gravemente porque era joven e ingenua. Aún así, han pasado un par de años y he aprendido de esta experiencia, no volveré a ponerme en esa misma posición. Y al tipo que me siguió, me aterrorizó y fue un completo acosador. Mejor no volvamos a encontrarnos nunca. Llego tarde a la conversación, pero algo similar, uno de mis tíos maternos se casó con una mujer que tenía una hija un poco más joven que yo en ese momento, yo tendría unos 12 años. A nadie en la familia le caía bien su madre por razones que nunca he terminado de entender del todo, ella era filipina y nosotros blancos, pero créeme que si hubiera sido algo racial no habría forma de mantenerlo en secreto, y por extensión solían apartar a la nueva prima. También la excluían dos de mis otros primos, con quienes yo tenía una relación muy cercana. A esta chica la acosaban en la escuela por ser filipina, en Atlanta en los años 80, y yo empatizaba mucho con eso, así que siempre que había reuniones familiares, que eran bastante frecuentes en esa época, porque mis padres no dejaron de salir de fiesta hasta que yo ya era adulto, yo hacía todo lo posible por incluirla con el resto de los primos. Dentro de la familia, honestamente creo que yo era el único amigo que tenía, incluido su padrastro, que en general era bastante basura como persona. Con el tiempo, ese matrimonio explotó y ellas se mudaron cuando yo tenía unos 16 años.
Avanzamos hasta 2007. Nadie en la familia había mencionado ni a la prima ni a su madre en más de 15 años. Una noche tengo un sueño con ella. En el sueño, su cabeza estaba atrapada en una prensa y estaba sudando profusamente. Fue solo un vistazo breve, pero me desperté, miré el reloj y volví a dormirme. Suelo soñar de forma muy vívida y, francamente, bastante mórbida, así que no me pareció algo fuera de lo normal. 2 días después, mi mamá me llama. Me pregunta si me acuerdo de esa prima. Resulta que, casi exactamente al mismo tiempo en que yo me había despertado de ese sueño, mi prima había sufrido una convulsión y murió. Nunca nos dieron más explicaciones que esas. Yo sospecharía una sobredosis o algo así, pero al igual que con el tema racial de antes, no hay manera de que algo así se hubiera mantenido en secreto, y ni siquiera habría sido la primera en esta familia. Siempre había descartado las visitas espectrales de familiares recién fallecidos como supersticiones de la época victoriana, pero ya no lo hago. Una amiga de mi mamá tuvo hijos muy joven. Yo solía cuidar a sus hijos cuando era adolescente. Cuando tenía 17 años, su esposo pasó por mi casa sin avisar y le pidió a mis padres que fuera a ayudar un poco en su jardín porque decía que se había lastimado la espalda. Aceptaron. Al llegar, noté que no había mucho trabajo que hacer. Poco después, el esposo dijo que tenía que salir a buscar a los niños y que tardaría un buen rato. En cuanto se fue, ella me llamó para entrar a descansar. Su comportamiento cambió por completo y empezó a actuar de una forma que me hizo sentir muy incómodo. Invadía mi espacio personal, hacía comentarios inapropiados y cruzó límites que no correspondían. No respondí ni me quedé ahí. Salí de inmediato y me alejé de la situación. Nunca se lo conté a mis padres porque, en ese momento, pensé erróneamente que yo había hecho algo mal. Después de eso, evité por completo a esa pareja. Tuve la misma pesadilla recurrente durante casi una década. Estaba teniendo un sueño normal y, de repente, todo se volvía gris. Sentía todo el cuerpo lleno de hormigueo, podía moverme, pero apenas y sin fuerza, como cuando intentas mover una extremidad que se quedó dormida. Empezaba a flotar, rodeado de algo que sonaba como una mezcla entre un tornado y miles de voces al mismo tiempo. Eventualmente despertaba de golpe, igual de débil. Veía algo de pie al pie de mi cama o en la puerta de mi habitación si estaba abierta. Esa cosa se lanzaba hacia mí y entonces todo se reiniciaba. Volvía a despertar otra vez, con algo diferente esperándome. A veces esto pasaba 4 o 5 veces seguidas. Empecé a dormir durante el día por culpa de esto y, con el tiempo, aprendí técnicas de sueño lúcido para defenderme de esas cosas. Las pesadillas casi desaparecieron por completo cuando me mudé de la casa de mis padres ya siendo adulto. Tiempo después me enteré de que, según la tradición local, esa montaña tenía un vórtice de energía o una especie de portal, dependiendo de a quién le preguntaras. Una persona incluso pensaba que algo estaba intentando arrastrarme hacia el otro lado. Además, no podías caminar por ese bosque sin sentir que algo te seguía todo el tiempo. Cuanto más te adentrabas, más cerca parecía estar. Esto es relevante porque yo iba de todas formas, principalmente por aburrimiento. Una vez encontré una especie de área despejada en pleno otoño temprano que seguía completamente verde. El suelo estaba cubierto de musgo, había un pequeño arroyo que atravesaba el lugar y fluía hacia el lago cercano a la casa de mis padres. Los árboles eran pequeños, de no más de 3 metros, y todo parecía como si aún fuera finales de primavera. Y esa sensación de que algo te seguía había desaparecido por completo. En su lugar, había un deseo muy fuerte de sentarte ahí y quedarte. Lo ignoré porque ya estaba anocheciendo, así que regresé a casa. Intenté varias veces volver a encontrar ese lugar siguiendo el arroyo, pero nunca volví a dar con él. Por razones obvias no voy a dar la dirección exacta, pero estaba ubicado en la zona de Coker Creek, en el este de Tennessee, en las montañas sobre Tellico Plains. Tengo un par de historias. Cuando tenía alrededor de 10 años, mi mamá salió un momento a recoger a mis hermanos y yo me quedé sola en casa después de llegar del colegio. El teléfono fijo sonó y contesté. Era un hombre. Su voz me resultó familiar, como si fuera alguien que conocía, aunque no lograba identificarlo del todo. Por eso, cuando me preguntó dónde estaba mi mamá, le dije que volvería en unos minutos.
Entonces empezó a decirme cosas incómodas sobre mi apariencia y a insinuar cosas que no entendí del todo en ese momento, pero que me hicieron sentir muy asustada. Colgué de inmediato y me aseguré de cerrar bien todas las puertas de la casa. Llamé al celular de mi mamá y le dije que alguien había llamado y había dicho algo muy malo, pero nunca tuve el valor de explicarle exactamente qué. Revisó el identificador de llamadas y, como era de esperarse, el número estaba bloqueado. Nunca le he contado a nadie qué fue lo que ese hombre dijo. Mi abuela murió cuando yo tenía 3 años y éramos muy unidas. Después de su muerte empecé a tenerle mucho miedo al baño. En ese tiempo vivíamos en la casa de mis abuelos. A veces me hacía pis encima, aunque ya llevaba mucho tiempo sabiendo ir al baño sola. Si lograba entrar, dejaba la luz encendida y salía corriendo lo más rápido posible. Se acercaba Navidad, que era la época favorita de mi abuela. Ella solía decorar la casa con mucho cuidado y siempre de una forma muy específica. Mi mamá intentó decorar el árbol lo más parecido posible, pero se notaba que ni ella ni mi abuelo tenían ánimos. Justo después de terminar, salí corriendo del baño hacia la sala y me dijeron que tenía que apagar la luz. Según ellos, yo respondí que no podía porque mi abuela estaba ahí y necesitaba la luz encendida para ver, y que además estaba muy molesta por cómo habían decorado el árbol. En ese momento, el árbol se cayó solo. Después de eso, lo volvieron a decorar exactamente como ella lo hacía. No es la historia más aterradora del mundo, pero sin duda es una de las que más me marcó. Tenía 21 años, estaba sola y había pedido un taxi para ir a una reunión familiar. El taxi llegó casi 1 hora antes de lo previsto. Yo ya estaba lista, así que pensé que podía ir antes para ayudar a preparar todo. Me subí al coche y, casi de inmediato, el conductor empezó a preguntarme a dónde iba y por qué, y luego pasó a hablarme de otras mujeres que había recogido esa misma semana. Noté que no se parecía en nada a la foto de su credencial. Me dijo que se había cortado y teñido el pelo desde que le tomaron la foto. Como ya estaba dentro del coche y el viaje iba a la mitad, decidí creerle, aunque algo no me cuadraba. Empezó a hablar de cómo se ganaba más dinero haciendo viajes al aeropuerto y de personas interesantes que decía haber conocido. Mirándolo en retrospectiva, creo que intentaba parecer más legítimo o confiable. Hablaba rapidísimo y conducía aún más rápido. Tanto, que llegamos al lugar antes de que siquiera abriera. No había nadie, ni invitados ni personal. El conductor dijo que podía esperar conmigo. Estábamos sentados en un estacionamiento vacío, frente a un local vacío. Me ofreció un cigarrillo y lo acepté, y eso pareció hacerle creer que ya éramos grandes amigos. Aunque claramente me daba mala espina, no sabía cómo alejarme de él. Me dijo que más tarde sería muy difícil conseguir un taxi porque era sábado por la noche y todo estaría lleno, y me ofreció darme su número para que lo llamara cuando terminara la fiesta. Sin pedirme permiso, tomó mi teléfono y guardó su número, luego se llamó a sí mismo para comprobar que estuviera bien. Así fue como él también se quedó con mi número. Por fin empecé a sentir alivio cuando llegaron mis familiares y el personal del lugar. El conductor se fue, recordándome que lo llamara más tarde. Al terminar la fiesta salí a pedir un taxi y vi uno esperando afuera. Era el mismo hombre. No sé si fue por miedo a decir que no o porque ya había tomado algo, pero me subí. Me llevó a casa, hablando sin parar todo el camino. Al llegar a mi calle, prácticamente se invitó a entrar. Tuve que inventar varias excusas hasta que finalmente aceptó irse. Cuando por fin bajé del coche, entré corriendo a casa, cerré la puerta con llave, bajé persianas y apagué las luces. Me quedé sentada en silencio, esperando que no hubiera visto exactamente dónde vivía. Pensé que todo había terminado, hasta que meses después me llamó a las 4 de la mañana para decirme que estaba en mi calle. Eso pasó varias veces más, hasta que finalmente lo bloqueé. Supongo que entendió el mensaje. Aún así, hasta el día de hoy, me siento incómoda cada vez que tengo que pedir un taxi. Cuando crecíamos, muchos de nosotros pasábamos casi todas las tardes en actividades religiosas, reuniones, estudios bíblicos, ensayos de coro. Los adultos estaban completamente absorbidos por la iglesia. Hablaban de fe, de ayudar a otros, de sus experiencias espirituales. Mientras tanto, los niños quedábamos en segundo plano, sin supervisión real.
La mayoría del tiempo nos dejaban afuera, en patios oscuros, mientras los adultos permanecían dentro. Fue ahí donde ocurrió algo que nos marcó profundamente. El hijo adolescente de un líder religioso empezó a comportarse de manera inapropiada con niños mucho más pequeños. Era intimidante, ejercía presión y nadie estaba vigilando. Los niños estaban confundidos y asustados. Cuando sentí que la situación se volvía peligrosa para mí, encontré una excusa para alejarme y me fui corriendo. Me refugié en el coche de mi madre y permanecí allí el resto de la noche, en estado de shock. Conozco al menos a 2 de los niños que vivieron esa experiencia. Ninguno volvió a ser el mismo. Uno quedó con secuelas muy graves y ha necesitado cuidados permanentes durante toda su vida. El otro arrastra consecuencias profundas que afectaron por completo su desarrollo. Intenté contar lo que había pasado. A mis padres. A otros adultos. A las personas responsables. Siempre ocurrió lo mismo, negación total. Decían que algo así no podía suceder en un entorno religioso. Me trataron como si estuviera exagerando o inventándolo. 15 años después, volvimos a encontrarnos con esas personas. Para mi horror, descubrí que ese mismo individuo llevaba años trabajando con niños. Al verlo, supe que nadie había puesto límites. Que había seguido teniendo contacto cercano con menores durante todo ese tiempo. Cuando expresé mi enojo y pedí explicaciones, fui reprendida y apartada por exagerar y faltarle el respeto. 2 semanas después, ese hombre fue detenido. Salió a la luz que había tenido conductas inapropiadas con múltiples niños durante años. Aún así, muchas personas siguen sin creerme. Y los niños que vivieron aquello, hoy son adultos con vidas profundamente marcadas por lo que ocurrió. Estaba en Jerome con mi familia. Llevé a mi papá por su cumpleaños. Todo iba bien. Yo quería ir a The Haunted Hamburger porque me encanta la comida de ahí. Ya había ido varias veces antes. Entramos, estábamos mi papá, mi novio, mi hija y yo. La anfitriona estaba en la entrada, una chica muy bonita, y justo detrás de ella había otra chica muy atractiva con 2 hombres altos, calvos, casi idénticos, como gemelos, con una vibra bastante inquietante. Hice contacto visual con la anfitriona, luego con la chica que estaba detrás. Bajé la mirada por un segundo y cuando volví a mirar, esa chica me miró directamente a los ojos y su rostro cambió por completo. Fue lo más aterrador que he visto en mi vida. Sus ojos parecían salirse, estaban de un rojo intensísimo, un rojo que jamás había visto antes, casi como de caricatura. Su expresión era totalmente distinta, como si no fuera humana. Eso duró solo unos segundos y luego volvió a la normalidad. Sentí un miedo enorme, pero no reaccioné. Por alguna razón, sabía que no debía hacerlo. Ella sabía que yo lo había visto, no sé si fue intencional o si se le escapó. Volví a mirar a la anfitriona, le di mi nombre y número para que nos avisaran cuando la mesa estuviera lista. Luego le dije a mi familia que saliéramos a esperar afuera. Caminamos y, sin exagerar, los 2 hombres altos iban justo detrás de mí, prácticamente respirándome encima. Caminamos casi media cuadra así, sin que dijeran una sola palabra. Yo estaba entrando en pánico por dentro, tratando de que mi familia caminara más rápido sin levantar sospechas. Finalmente, los hombres se dieron la vuelta y regresaron. Sentí que solo querían ver si yo iba a decir algo en voz alta sobre la chica. Cuando mi familia me alcanzó, lo único que pude decir fue, suban al coche. Vámonos. Ahora mismo. No dije nada más hasta que bajamos la colina. Estaba completamente alterada. Fue una de las experiencias más aterradoras que he tenido, y fue totalmente real. No estaba bajo ninguna sustancia ni imaginando cosas. Lo sé con total certeza. Existen cosas en este mundo que no podemos explicar fácilmente. No puedes obligar a alguien a creer si nunca ha visto algo así. Después de eso, me obsesioné con lo que pasó. No podía dejar de pensar en ello. Buscaba información todos los días en internet, Jerome, figuras extrañas, apariciones, siempre lo mismo. Una mañana, haciendo la misma búsqueda de siempre, apareció un resultado nuevo que decía algo como, deja de buscar. No nos vas a encontrar. No regreses jamás a Jerome. Casi me desmayo. Apagué la computadora de inmediato. Más tarde volví a encenderla, hice exactamente la misma búsqueda y ya no estaba. Había desaparecido por completo.
Fue una de las cosas más extrañas que me han pasado. No puedo volver a Jerome. Ese lugar tiene algo muy oscuro. Entiendo que suene difícil de creer, pero cuando ves algo así con tus propios ojos, sabes que es real. Estas cosas han estado aquí desde hace mucho tiempo, aunque no sepamos explicarlas.